Pues la primera vez que hice el recorrido del Canal de Castilla me sentí parte de la historia, me sentí algo especial, recordando esos agricultores del siglo XIX, sin coches, sin los medios de transporte que tenemos ahora, que veían ahí en el puerto de Santander un lugar excepcional para llevar su trigo y que salía de España. La verdad es que es algo impresionante. Y creo que es una obra que siempre estará ligada a la personalidad de nuestra tierra, ya no solamente como un canal de agua, sino incluso como un canal de vida. Rural Broadcasting. Canal de Castilla, de Valladolid a Santa María de Palazuelos. Esta etapa discurre por el amplio valle abierto en las altas llanuras de los páramos calcáreos, en este punto conocido como Montes Torozos al oeste y Cerrato al este por el río Pisuerga y el punto donde desagua el Esgueva, confluencia que acoge la histórica ciudad de Valladolid. El Canal de Castilla, iniciativa del Marqués de la Ensenada, secretario de Fernando VI, fue concebido para llegar desde el Cantábrico a la ciudad de Segovia, pero terminó abruptamente su recorrido en las dársenas de Medina de Río Seco y Valladolid. La llegada del ferrocarril supuso el inicio de la decadencia de esta faraónica obra de ingeniería, considerada como el proyecto más importante de la España ilustrada. La dársena de Valladolid, construida hacia 1835, pues pronto se convirtió en el principal puerto del canal, tendría un gran impacto en la ciudad castellana por el trasiego de mercancías, de esos cereales, de ese material de construcción, de ese vino que tenemos. Miguel Ángel García, gerente ruta del vino Cigales. Y todo el desarrollo industrial que generó en sus orillas, y sobre todo en un siglo en el que el ferrocarril, ese competidor que tuvo el Canal de Castilla, también llegó en 1856 a la ciudad del Pisuerga. Ese Pisuerga en cuyas aguas desemboca también el canal en Valladolid. Valladolid no tuvo una población estable hasta la repoblación de la cuenca del Duero. Durante la Edad Media fue sede de la Corte de Castilla, contando con numerosas instituciones del periodo, y con Carlos I, Valladolid se convirtió en la capital política del reino. Felipe II, que nació en la villa, le otorgó el título de ciudad antes de morir. Más tarde, entre 1601 y 1606, fue la capital del Imperio Español hasta que esta función pasó de forma definitiva a Madrid, y aquí da comienzo un periodo de decadencia del que la ciudad no remontaría hasta el desarrollo de nuevas vías de comunicación y la industria harinera. La puesta en marcha del Canal de Castilla y la aparición de los primeros focos industriales en torno a su dársena en la ciudad supusieron un primer empujón a la economía. El impulso que supuso el canal vería continuidad con la posterior llegada del ferrocarril a mediados del XIX, que a su vez trajo asociada la aparición en la ciudad de la industria siderúrgica y de la banca moderna. Pero si algo tenemos que destacar un poco es la antigua fábrica de harinas La Perla, que se construyó allá hacia 1856-57, precisamente cuando llegó el ferrocarril a Valladolid, en el tercer salto de agua del desagüe del canal, y a la altura prácticamente del Puente Mayor de Valladolid. Esos años fueron duros, con los motines del pan del 56, esa subida de precios, con los disturbios populares que quemaban incluso las fábricas por la escasez de grano, la subida de los precios, aparejada precisamente a la fábrica de harinas de Aguilarejo, en el Pisuerga, muy cerca de la esclusa 40, con la fábrica Las Luisas, prácticamente de los mismos propietarios de esa burguesía floreciente castellana. Esa fábrica que estaba en construcción quedó prácticamente destruida, y lo cual se alargó su inauguración. Ya en 1912 otro incendio arrasó por completo la fábrica, quedando prácticamente los muros principales y la infraestructura hidráulica, que siguió en uso hasta el 2006, prácticamente hasta hace bien poquito. Después se cerró, se creó un hotel, Marqués de la Ensenada. Había que recordar
esos grandes personajes que sirvieron para construir ese canal, ese gran sueño ilustrado. Y luego, pues desgraciadamente cerró las puertas en el año 2017. Tras ello, el edificio quedó abandonado y fue presa del vandalismo hasta que un año después fue ocupado y reconvertido en el Centro Social La Molinera. Aunque fuera de la ruta del Canal de Castilla, en la salida 121 de la autovía A62-E80, nos encontramos con el desvío que lleva hacia Fuensaldaña, donde nos espera su imponente castillo, construido en el siglo XV por la familia Vivero. Valladolid, situada en el centro de la meseta norte, presenta un paisaje típico de la meseta, llano y de escasa vegetación más allá de la que rodea sus ríos. El relieve está compuesto por pequeñas colinas que originan un paisaje de cerros testigos atravesados por el río Pisuerga y más al sur por el Duero. Se pueden diferenciar 4 grandes texturas en los páramos, con presencia de encinas y de roble carrasco, mezclados con enebro y ejemplares de pino albar. En las cuestas de los páramos dominan los matorrales, en las campiñas arcillosas es característica la dispersión y escasa entidad de la superficie de monte, así como el predominio de las tierras de pan llevar. Tierras de pan llevar son aquellas que se destinan al cultivo de cereales. Esta poética y sonora expresión se utiliza de manera habitual, pero no de forma coloquial, sino más bien en la poesía y la literatura referida especialmente a los campos de Castilla. En las campiñas arenosas es más notable la presencia de pinares, tanto de pino albar, del que se aprovecha el piñón y la madera, y del pino negral, que empieza a producir resina 45 años después de haber sido plantado. Finalmente, en las riberas y espacios vinculados al agua en general, el paisaje se halla profundamente transformado por la actividad agraria. Para superar el desnivel del terreno y permitir la navegación a lo largo del canal, fue necesario construir un importante número de esclusas, ingenios en forma de balsa, ideados originariamente por Leonardo da Vinci y muy utilizados en los canales franceses del siglo XVIII. En su parte inferior, las esclusas cuentan con portones de desagüe mediante el sistema de guillotina. La balsa se rellena abriendo los portones inferiores hasta que el nivel de la balsa se iguala con el nivel del cauce del canal. Se procedía entonces a la apertura de la puerta y se introducía la barcaza. Pero se ejecutaron 49 esclusas para salvar 150 metros más o menos de desnivel existentes entre los 3 ramales, como decimos, desde Alar del Rey hasta Valladolid y Medina Roseco en Tierra de Campos. Y es curioso porque esas infraestructuras, que son tan bonitas como curiosas, pues reflejan la historia que ha tenido el Canal de Castilla, cuando en un primer momento eran ovaladas, después se paraliza porque no hay dinero, lo retoma una empresa y se hacen rectangulares, y actualmente son una de las obras más llamativas del canal. Y fíjate que las esclusas ovaladas, pues al final permitían el paso de 2 barcazas a la vez, y aproximadamente las dimensiones, pues unos 20-25 metros de largo por unos 10 de ancho. Eran mucho más lentas de llenar de agua y más costosas de ejecutar, y todo el ramal norte está con ello. La esclusa número 42, ubicada al norte de Valladolid, es una de las 15 que se construyeron durante el siglo XIX. Es una esclusa rectangular, que únicamente permitía el paso de una embarcación, pero suponía un importante ahorro en su construcción, tanto en tiempo como en materiales. Además, permitía el paso de las barcazas de una forma más rápida, pues tardaban menos tiempo en llenarse y vaciarse que las esclusas ovales, como ya hemos oído.
En la actualidad está rehabilitada y es funcional, permitiendo a los visitantes contemplar el funcionamiento de estas obras de ingeniería. Incluso junto a las casas del exclusero, porque antiguamente, claro, la gente que abrían y cerraban las compuertas, pues vivían al lado. Entonces es un patrimonio muy curioso el que tenemos. La Confederación Hidrográfica del Duero tiene en este punto un edificio en el que se vigila y evita cualquier riada o avenida que se produzca en la cuenca del Duero. Hay 300 puntos en los que se han colocado sistemas para medir el nivel del agua y saber si sube o baja. Están en los ríos, en las presas, en los canales, y toda esta información llega vía satélite para poder conocer el estado de la red en tiempo real. El edificio también contiene un pequeño museo que muestra el instrumental que se usa para controlar los caudales y que se ubicará al lado de la esclusa 42. La esclusa número 41 cuenta en sus inmediaciones con la que fue casa del esclusero y un edificio restaurado que terminaría siendo una fábrica de harinas, aunque cuando fue construida en 1855 fue concebida como una serrería mecánica con dos sierras, una vertical y otra horizontal. La maquinaria estaba alimentada por la fuerza del agua desviada del canal. Desviándonos 5 minutos de la ruta principal nos encontramos con Cabezón de Pisuerga, enclavado en un paraje dominado por el cerro o Cabezo de Altamira y dividido en dos por el río Pisuerga. Considerado ya desde muy antiguo como un lugar de gran importancia estratégica y defensiva, cuenta con un vetusto puente que ha estado ligado desde siempre a la historia de la población. Además, cabe destacar su famoso Belén viviente y todo lo que se origina a su alrededor. Con el honor de ser el lugar más elevado en la provincia de Valladolid, los cortados de San Martín de Valvení se encuentran entre el límite con Palencia y el puente de Cabezón de Pisuerga, donde el río ha dibujado una serie de serpenteantes meandros que dan forma a una amplia vega. Pues a las afueras de Valladolid prácticamente se encuentra la única denominación de origen por la que transita el Canal de Castilla, la denominación de origen Cigales. Es la única que existe, por eso el vino del canal es el vino de Cigales. Y su nombre debe al municipio de Cigales, curiosamente un municipio canaliego, aunque el casco urbano esté a unos 6 kilómetros. Una zona de producción de 8 millones de kilos de uva, prácticamente 4 millones de botellas. Zona de producción sobre todo en la provincia de Valladolid y Dueñas, municipio canaliego también. Y se crea en 1991. Aunque es una denominación de origen relativamente joven, en el siglo X aparecen ya propietarios de viñedos en la comarca. En concreto, encontramos referencias a bodegas en la documentación del actual monasterio de San Isidro de Dueñas y de viñedos en Corcos y Cubillas de Santa Marta, aunque es posible que la producción de vino en la región sea mucho anterior. El visitante se encuentra taludes verticales que caen a pico sobre el río y en algunos casos alcanzan los 100 metros de altura. Estos frágiles y escarpados relieves, en los que se alternan los desplomes, las rupturas y los caballones originados por la solifluxión, son conocidos como los cortados. El mejor momento para visitarlos coincide con la puesta de sol, ya que se acentúan los tonos dorados de sus materiales. Pues el Canal de Castilla también sirvió como medio de transporte para subir el vino hacia el norte, especialmente en el siglo XIX, finales del XIX, cuando la competencia también con el ferrocarril estaba ahí entre los dos medios de transporte luchando a ver quién se llevaba el gato al agua, como podemos decir.
Pero de hecho en la documentación aparece las tarifas del vino de primera clase, que era el embotellado, o vino de tercera clase, que era pues lo que llamamos ahora vino a granel. Con lo cual eso también influía para el transporte de vino. Luego ya cuando mejoraron las carreteras, los caminos, y especialmente esta autovía 62, pues ya era muchísimo más rentable, bien en ferrocarril o bien luego ya con camionetas, más que por el Canal de Castilla, que era muchísimo más lento. Pero sí, el vino también tiene una parte importante, y no solamente el vino, sino también los árboles, los troncos de los árboles que descendían por el Canal de Castilla para introducirlo en las bodegas y para que se pudiera elaborar vino también en las bodegas. Tenemos también constancia que en Cigales hay bodegas que se han traído por el Canal de Castilla. De hecho, en Dueñas, a unos 300 metros más o menos de la esclusa 38, está el barrio de bodegas también. O sea, la vinculación entre el vino y el canal está muy presente en la zona de Cigales. Los viñedos de la denominación de origen Cigales, de donde salen los fantásticos vinos, se ubican en el valle del Pisuerga, cuyo río da personalidad propia a los vinos que se elaboran. En diversos casos, también el Canal de Castilla está vinculado a las bodegas y sus viñedos, siendo la denominación de origen Cigales el vino del canal. Existen bonitos paisajes con los viñedos, especialmente los cercanos al Pico Muedra, así como a los pagos de Sayana o Miraflores. Los viñedos en vaso son característicos de este territorio, aportando una calidad al vino que lo hace único y diferente. Es curioso cómo el monasterio de Santa María de Palazuelos, entre Corcos y Cabezón de Pisuerga, tiene tanto protagonismo y está a apenas 300 metros del canal. Cuando se desamortiza es cuando el canal en este ramal empieza a tener auge. El monasterio de Santa María de Palazuelos o de Nuestra Señora de Palazuelos fue construido en el primer tercio del siglo XIII en lo que fue la villa de Palazuelos. Alfonso Téllez de Meneses fue su fundador y tiene una dilatada historia que abarca desde su primer asentamiento hasta la desamortización española del siglo XIX. De la Orden del Cister, en el que se aplicaban métodos renovados a la elaboración del vino procedentes de Francia, y un lugar que servía de morada para la corte cuando iba a Valladolid o cuando salía de Valladolid e iba a Burgos o al norte de España, y los vinos que se tomaban lógicamente eran de la zona. El monasterio tenía bodegas, tenía múltiples hectáreas de viñedo, y ese vino es lo que ha dado fama, sobre todo porque cuando no había vino suficiente en Valladolid capital, se nutría del vino que se producía pues en Fuensaldaña, en Cigales o incluso en Cabezón de Pisuerga, porque no tenía impuestos, estaban exentos de impuestos para poder nutrir. El vino era un alimento, no estaba contaminado muchas veces como el agua. El monasterio de Palazuelos, desde su anterior ubicación como monasterio benedictino de San Andrés de Valviní, acató también la reforma del Cister. La construcción del nuevo monasterio de Palazuelos adoptó la arquitectura del Cister, tan peculiar, un románico que llega a su fin y recoge nuevos elementos del gótico. Fue un monumento grandioso del que quedan tan solo las ruinas consolidadas del edificio de la iglesia. El resto de edificios que componían el monasterio, así como el mobiliario y obras de arte de la iglesia, han pasado a ser parte del patrimonio desaparecido de la provincia de Valladolid. Actualmente está considerado como bien de interés cultural y fue declarado monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. El Canal de Castilla es una joya que tenemos, sin lugar a dudas. Ya no solamente por el hecho de que la población bebamos el agua del propio canal, también que los campos se nutren del agua del riego, sino también por toda esa industria harinera aparejada, esas fábricas abandonadas, esas bellas ruinas, o incluso rehabilitadas, esos espacios rehabilitados y que sirven para disfrutar o paseando o en bicicleta gracias a Eurovelo.
Ha intervenido en este podcast Miguel Ángel García. Guión, Alejandro Rubio. Producción, David Esteban, Vanessa Santos, María Vecino y Alba García. Locución, Óscar Gómez e Irene Arévalo. Edición, Andrés Segura. Realización, QWERTY Podcast. Producción ejecutiva, Ricardo Domine. Rural Roadcasting es un proyecto de A&C Cluster de Hábitat Eficiente, Infodef, Patrimonio Inteligente Castilla y León, Fundación Santa María La Real, Viajes León Tour y el Clúster de Turismo de Extremadura, con la colaboración de Geocil y Radio Viajera. Proyecto cofinanciado por Mincotour en el marco de la convocatoria 2021 de ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras. Escucha este podcast geolocalizado en la app móvil OnWay Podcast. Así, cuando circules por un lugar de la ruta del Canal de Castilla, un audio aparecerá en la pantalla de tu teléfono y te contará exactamente lo que estás viendo en ese momento. También puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.